en su examen estaban viendo, bueno, en este caso, ustedes en su primer simulacro, o en su el simulacro del primer bloque, veían lo que era la diferencia entre propiedad física y propiedad química, ¿sale? Esto también es un dato muy importante porque en las ciencias naturales o en las ciencias exactas, pues nosotros debemos saber interpretar, ¿no? Entre fenómenos físicos y fenómenos químicos, ¿ok? Una propiedad física, nosotros podemos medirla y observarla sin que cambie la composición o identidad de una sustancia o de una masa, ¿ok? Por ejemplo, una propiedad física es lo que vimos el día de ayer con respecto a estática, ¿verdad? Habíamos visto cómo se suspendía, ¿no? Una masa, un objeto, con respecto a a un desplazamiento con una pendiente, ¿no? En este caso, pues nosotros lo que medíamos era la tensión, ¿no? Pero si nos damos cuenta, cada una de ellas no sufre ningún deterioro, bueno, deterioro sí, no sufre una transformación como tal, ¿no? El deterioro lo podemos ver, pues en este caso, atómicamente hablando, ¿verdad? Pero visualmente, o sea, si tú lo ves a simple vista, pues en estos casos no hay ninguna deformidad, no hay ningún cambio, ¿no? Prácticamente, pues la masa, ¿no? Que ese día habíamos visto que era la caja, pues la caja no se transforma en una pelota, ¿verdad? O la caja no se transforma en una silla, o sea, eso es a lo que se refiere tal cual, ¿no? Que haya un cambio, ¿ok? A ver, dame un momentito con Laura. ¿Está? ¿No está? Entonces, eso es a lo que se refiere, ¿ok? Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? Es posible determinar el punto de fusión del hielo calentando un trozo de él y registrar la temperatura a la cual se transforma el agua. Aquí nos dice que el agua difiere del hielo solo en apariencia, no en su composición, por lo que este cambio se puede considerar como propiedad física. Aquí nos damos cuenta que es posible congelar el agua para recuperar, pues, el hielo original, ¿no? Por tanto, el punto de fusión de una sustancia es una propiedad física. De igual manera, cuando se dice que el helio gaseoso es más ligero que el aire, pues se hace una referencia a una propiedad física. O sea, prácticamente hablando en elementos químicos, pues nos damos cuenta que no cambia su estructura, sigue siendo la misma, ¿verdad? Sigue siendo el agua. Tal vez estamos viendo las propiedades a lo mejor con respecto a vapor, con respecto a un líquido, con respecto a un sólido, pero no cambia la estructura, sigue siendo exactamente la misma. Por otro lado, cuando el hidrógeno es gaseoso, se quema en presencia del oxígeno gaseoso para formar el agua. A esto se le conoce como propiedad química. ¿Por qué? Porque del hidrógeno podemos observar que se debe efectuar un cambio, en este caso la combustión. Después del cambio, los gases originales, tanto hidrógeno como oxígeno, van a desaparecer y solamente va a quedar una sustancia química diferente, ¿no? Que en este caso pues sería el agua. Aquí, por ejemplo, nos dice que no es posible recuperar el hidrógeno del agua por medio de un cambio físico como la ebullición o la congelación, ¿no? Entonces, en estos casos, pues bueno, el hidrógeno que nosotros ocupamos, pues no lo vamos a ver jamás, ¿no? En este caso, pues no podemos descomponer al agua, ¿no? Ahora, nos dicen, cada vez que se prepara un huevo cocido, se produce un cambio químico, ¿no? Al ser sometido a una temperatura de 100 grados, tanto la clara como la yema experimentan cambios que modifican no solo su aspecto físico, sino su composición. Al comerse, nosotros podemos observar que la composición del huevo van a estar presentes en el organismo, y estas pues se denominan como enzimas, ¿no? Esta acción digestiva es otro ejemplo de cambio químico, ¿no? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que pues al comernos, pues ya no podemos regresar el huevo en su estado original. Prácticamente es a lo que se refiere, ¿no? Tal vez Raymond Chang es un poquito más técnico, ¿no? Pero si nos vamos a algo simple, ¿no? Pues bueno, es algo que pues no vamos a recuperar, ¿no? O sea, en este caso tú te comes el huevo, ¿no? Y pues bueno, el huevo no va cuando pues tú hagas tus necesidades fisiológicas, pues no va a retornar al mismo huevo, ¿verdad? Entonces, en estos casos, eso es a lo que se refiere, ¿no? Lo mismo pasa con el café, ¿no? Si tú disuelves café, ¿no? En agua, pues bueno, tú ya no puedes descomponer al café y no puedes descomponer al agua, ¿no? Por más que lo hiervas, pues bueno, en este caso, el café se vuelve vapor, pero ya no vas a volver a ver al café, ¿no? En la forma original, ¿no? Bien.
Todas las propiedades de las materias se pueden medir, ¿sale? Y pertenecen a dos categorías, las propiedades extensivas y las propiedades intensivas, ¿sale? El valor medido de una propiedad extensiva depende de la cantidad de materia considerada. Por ejemplo, una propiedad extensiva es es la masa, porque es la cantidad de materia en una cierta muestra de una sustancia. O sea, en este caso es una propiedad extensiva. Entre más materia significa más masa. ¿Ok? Los valores de una propiedad extensiva se pueden sumar. Por ejemplo, dos monedas de cobre, donde van a tener la masa resultante de la suma de las masas individuales, ¿no? Así, por ejemplo, como la longitud de dos canchas de tenis, ¿no? Que es la suma de la longitud de cada una de ellas. Otra propiedad extensiva, pues, es el volumen, ¿no? Definido como la longitud elevada al cubo, ¿no? El valor de una cantidad extensiva, pues va a depender de la cantidad de materia, ¿sale? Este también es un dato muy importante que posiblemente llegue a presentarse en su examen de admisión, ¿no? Esto es prácticamente teoría, ¿no? Y sí es muy importante conocer qué tipos de propiedades se manejan, ¿no? La extensiva o la intensiva. En cambio, la propiedad intensiva no depende de cuánta materia se considere, ¿sale? Un ejemplo de ello es la densidad. Como la masa de un objeto dividida entre su volumen, pues se considera una propiedad intensiva. La temperatura también se trata de una propiedad intensiva. Aquí, por ejemplo, bueno, nos dan un ejemplo, nos dice si se tienen dos recipientes de agua a la misma temperatura, si se mezclan en un recipiente grande, pues la temperatura de esta mayor cantidad de agua va a ser la misma que la del agua del recipiente separados, ¿no? A diferencia de la masa, longitud y volumen, la temperatura y otras propiedades intensivas no son aditivas, o sea, en este caso no se suman. ¿Ok? Es un dato muy importante. Otra propiedad, bueno, más bien otro elemento que debemos de considerar al calcular, pues son las mediciones, ¿sale? Las mediciones que realizan los químicos a menudo en cálculo para obtener otras cantidades relacionadas, existen diferentes instrumentos que permiten medir la propiedad de una sustancia. En este caso, una cinta métrica, pues nos sirve para medir longitudes. Y por ejemplo, pues lo que es la pipeta, la probeta graduada, la bureta o el matraz, van a medir volúmenes, ¿no? Esto creo que lo digo, espero que hayan tenido laboratorio en el bachillerato y si no lo tuvieron en la secundaria. En alguno de los dos tuvieron ¿cómo se llama? Em, laboratorio, ¿no? Entonces sí conocen lo que es una matraz, una probeta graduada, una pipeta, ¿no? Entonces en estos casos, bueno, prácticamente estos son herramientas que nos sirven para medir volúmenes, ¿no? La balanza, por ejemplo, esta sirve para medir masa. El termómetro nos sirve para medir temperatura, ¿no? Termómetro, pues bueno, es el que tenemos en casa, ¿no? Y si no, pues bueno, si recordarán la famosa pandemia, ¿verdad? Pues recuerdan esa pistolita, ¿no? Que según nos inyectaban el 5G, ¿no? Pero no, realmente, pues bueno, ya ha sido actualizado la medición de temperatura, que antes utilizábamos, pues en este caso, los milímetros de mercurio, ¿no? Para considerar la temperatura, pero ahora ya no, ¿no? Ya prácticamente incluso puede ser por infrarrojo, ¿no? Y eso es bueno. En estos casos, pues bueno, esos instrumentos prácticamente nos van a ayudar a medir propiedades macroscópicas, es decir, que pueden ser determinadas directamente, o sea, esencialmente las que podemos nosotros manipular, y las propiedades microscópicas, en este caso, pues a una escala atómica o a una escala molecular, ¿no? Estas se determinan por un método indirecto, ¿no? Como se verá a continuación. Que por ejemplo, pues bueno, si no las conocen, aquí están, ¿verdad? Es un libro tan viejito que miren, ya está lo que trataron de, cuando lo hicieron, lo trataron de escanear, pues imagínense, ¿no? Ya está tan viejito que ya se ve las imágenes bien borrosas, ¿no? Pero bueno, prácticamente incluso fíjense cómo el mismo texto, ¿no? Les demuestra, ¿no? Cómo es una bureta, qué es una pipeta, qué es una probeta y qué es una matraz, ¿ok? Bien, algo muy importante, pues son las unidades de medida, ¿ok? Durante muchos años los científicos expresaron las mediciones en unidades métricas, relacionadas entre sí decimalmente, es decir, en potencias de 10. Sin embargo, en 1960, la Conferencia General de Pesas
y Medidas, ¿no? En este caso, que es la autoridad que se encarga de medir todo el sistema internacional de unidades. En este caso, bueno, en estos casos propuso un sistema métrico revisado y actualizado, ¿sale? Que es el sistema internacional. ¿Mm? Como las unidades métricas, las unidades cambian en forma decimal por medio de una serie de prefijos, ¿sale? Prácticamente nosotros vamos a estar utilizando mucho los prefijos. Y pues bueno, las mediciones que se utilizan con frecuencia, en este caso son el tiempo, la masa, el volumen, la densidad y la temperatura, ¿sale? Los términos de masa y peso, ¿sale? Aquí es algo muy importante. Yo les comentaba que en química es exactamente lo mismo, ¿sale? Pero aquí vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de masa, la masa es una medida de la cantidad de materia en un objeto, ¿sale? El peso, si lo vemos desde un punto de vista técnico, es la fuerza, ¿ok? Que ejerce la gravedad sobre el objeto. De hecho, nosotros lo vimos el día de ayer, ¿se acuerdan? Cuando estaba diciendo que la fuerza del peso, ¿verdad? No lo quise definir porque de hecho lo iba a ver hoy con ustedes. Pero aquí está la gran diferencia, ¿no? Entre lo que significa la masa y lo que significa el peso. Prácticamente el peso es la fuerza con la que se arrastra, ¿no? Hacia la Tierra, ¿sale? O sea, en este caso es tu masa, no sé cuánto pesen, la verdad. Y bueno, de hecho nosotros utilizamos erróneamente, ¿no? La palabra peso, ¿no? Porque ¿cuánto pesas? No, pues yo peso 80 kilos, ¿no? Pero realmente ese es la masa, ¿no? Entonces es cuánto mide, ¿no? ¿Cuánto mide tu masa? Pues mi masa es de 78 kilos, ¿no? Por ejemplo. Y tu fuerza de peso, en este caso, ¿no? La fuerza que atrae, ¿no? Pues es la masa por la fuerza de gravedad, ¿no? En este caso, lo que te orilla a que estar pegado al suelo, ¿ah? Y pues bueno, esto fue descubierto por Isaac Newton, ¿no? Esto porque se le cayó una manzana y pues bueno, en este caso, gracias a él, pues tenemos esa constante, ¿no? Esa constante de gravedad. ¿Ok? Dicen algo muy chistoso, ¿no? Y dicen que si Newton no hubiera experimentado o no hubiera conocido, ¿no? O no sé, nunca se le hubiera caído la manzana, estaríamos flotando en el aire, ¿no? Es chistoso, ¿no? Pero realmente pues no hubiera pasado así. Simplemente a lo mejor existirían cálculos incorrectos, ¿no? Que ahora a la fecha, en todas las ramas, chicos, en todas, no nada más en ingeniería, en medicina, no, en todas, ¿ok? Es importante conocer esa constante gravitacional. ¿Sale? Entonces, en estos casos, pues bueno, esa es la definición entre masa y peso. Y es algo que ustedes deben de saber, ¿sale? Esto es parte de su conocimiento general. Así te vayas para filosofía, me vale que vayas para filosofía. Tú tienes que conocer la diferencia entre masa y peso, ¿sale? No es que yo voy para derecho, me vale. O sea, tú tienes que conocer la diferencia entre masa y peso, ¿sale? No los digo a los de medicina y a los de ingeniería porque ellos lo tienen más presente, casi casi se los taladran en la cabeza la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Pero a lo mejor los que van para otras áreas, pues a lo mejor casi no lo vas a volver a ver en tu vida, pero pues es parte de tu conocimiento general, ¿ok? Disculpe, profe. Dime, Sebastián. O sea, entonces el peso podría depender, por ejemplo, si un objeto está en otro planeta. Exactamente, muy bien dicho. En ese Ok. caso depende mucho de la constante de gravitación que haya en la Luna, que haya en Marte. De hecho, ya también han calculado, de acuerdo a, bueno, a los viajes experimentales que se han hecho, ¿no? Con respecto al planeta Marte y con la Luna, ¿no? Que es nuestro satélite natural. De ahí, pues bueno, han sacado constantes, que de esas constantes, pues ya es posible determinar las aceleraciones de gravedad de otros planetas que a lo mejor ni siquiera hemos conocido, ¿no? Que es Mercurio, que es Júpiter, ¿no? Etcétera. ¿Ok? Bien, muy buena observación, Sebastián. Sí, profe. Bien, aquí están las famosas unidades del sistema internacional que son básicas, de las cuales nosotros vamos a estar utilizando, que es la longitud, la masa, el tiempo, bueno, la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia, vean muy bien, la cantidad de sustancia es el mol, ¿sale? Lo estuvimos viendo en el primer bloque, pero lo vamos a volver a retomar, ¿ok? Y pues la intensidad luminosa, ¿no? Que son las famosas candelas. Estos son los prefijos, chicos, que coloquialmente vamos a utilizar.
Esto, pues bueno, a partir bueno, aquí no aparece, pero en este caso, cuando tenemos un valor cero, en valores mayores, en este caso los famosos deci, kilos, megas, gigas, teras, pues son para cantidades muy grandes, ¿verdad? Macroscópicas. Y los que son centi, mili, micro, nano, pico, pues son valores microscópicos, ¿no? De hecho, si ustedes observan y si son curiosos, este, algo que digo, me dice mi suegra, ¿no? Es que eres muy curioso en esa parte, ¿no? Este, pero si ustedes son curiosos, y me gustaría que eso es de verdad que lo fueran, cuando ustedes ven la velocidad del internet, ¿no? Les dicen, ¿no? Tiene tantos megas de internet, ¿no? O tiene tantos gigas de almacenamiento cuando uno compra una consola, ¿no? Eso es a lo que se refiere, ¿no? En Son este gigabits, ¿no, caso, profe? por ejemplo, gigabits, ¿no? Gigabits, bueno, en este caso son, ¿cuántos bits son en total? O gigabytes. Mm, no sé, la verdad no estoy seguro cuánto es exactamente. Por ejemplo, Pero ahorita, sí, pero ajá, sí gigabyte y gigabit es otra cosa diferente, ¿no? exactamente, muy bien. Porque ¿cuántos bytes tiene un bit? ¿1000? No, no, no. Un byte, ¿cuántos bytes tiene un bit? Según yo tiene 8, ¿no? Nada más No son estoy 8. seguro, profe, la verdad. Ah, ok, bueno, eso ya es informática, ¿ok? No los quiero confundir más, ¿no? Pero más o menos creo que, bueno, si no mal recuerdo y si no hay, corríjanme, ¿ok? Un byte equivale a 8 bits, ¿sale? Entonces prácticamente cuando nos dicen megabytes, pues es la multiplicación, ¿no? Del prefijo, ¿no? En este caso es 10 a la 6, ¿no? Por ejemplo, si me están diciendo un megabyte, pues en este caso es 8 por 10 a la 6, ¿no? Entonces son 8000 bits, ¿no? Lo mismo pasa con la velocidad del Internet, ¿no? Cuando nos dicen, es que tienes, digo, no sé ahorita ya cómo esté la velocidad del Internet, pero al menos aquí en su casa, la velocidad más alta que tengo es de 200 megabytes, ¿no? O sea, no llego a más, ¿ok? Pero yo ya en partes de la Ciudad de México, que ya he visto que ya incluso ya están llegando al terabyte, ¿ok? Pero bueno, ¿a qué me refiero con esto? Pues bueno, que son los prefijos, ¿verdad? Que se utilizan para la medición de cantidades muy grandes, ¿sale? O para cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, híjole, como que estará para valores muy pequeñitos. Eh, ¿Un gigabyte? no, en valores más pequeños, por ejemplo. Vamos a manejarlo, ¿Nanómetros? por ejemplo, un nanómetro, ¿no? Un Ujú. nanómetro, ¿para qué nos sirve, por ejemplo? Bueno, es como más, está como más enfocado en la fabricación de los chips, de los teléfonos y las computadoras. Exactamente, muy bien, Sebastián, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que nos sirve para esto, ¿no? Para medir, ¿no? El espacio, ¿no? Para poder colocar un chip. También, por ejemplo, ahorita estamos hablando de electrónica, ¿no? Los elementos o los compuestos de los cuales están configurados una placa, ¿no? Por ejemplo, un capacitor, ¿no? Hay capacitores que se miden en nanofarads, ¿no? En nanofaradios, ¿no? O en picofaradios, ¿no? La resistencia eléctrica, ¿no? Que nosotros tenemos, ¿para qué? Para que funcione nuestro aparato, ¿no? Nuestra placa electrónica, ¿sale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, como bien lo dijo Sebastián, pues bueno, también podemos utilizarlo para la creación de chips, ¿no? Y pues bueno, todos sus teléfonos, tabletas, computadoras, todo eso, pues utilizan las prefijos microscópicos, ¿ok? Bien, entonces, bueno, aquí nos dan el ejemplo del famoso kilogramo, ¿no? Con respecto al sistema internacional, ¿no? El valor fundamental de la masa, pues va a ser el kilogramo. Pero, pues bueno, en química nos es más útil utilizar el gramo, ¿sale? Aquí un kilogramo, pues equivale a 1000 gramos, y nos damos cuenta que nosotros podemos reescribir con respecto a la notación científica. Déjenme ver si lo puedo ver aquí más adelante. Sí, ahorita vamos a ver la notación científica, ¿ok? Pero bueno, mientras nosotros podemos definir, ¿no? De esta forma, 1 por 10 a la 3. Esto es muy fácil, la notación científica es muy fácil, simplemente es la cantidad de ceros que aparecen en el escrito. Entonces, si me doy cuenta, lo voy a acercar un poquito más, espero que no se distorsione, porque si el libro ya es bastante viejo. Aquí me doy cuenta que si tiene 3 ceros, pues bueno, multiplico 1 por 10 veces a la 3, ¿no? Y esto pues me daría los 1000, ¿no? Esa es la forma
en su forma de notación científica, ¿no? Y en su forma general. Con respecto a volúmenes, ¿no? La unidad del Sistema Internacional de Longitud es el metro, ¿sale? Y la unidad de volumen derivada del sistema es el metro cúbico. Sin embargo, en química es común que se trabaje con volúmenes mucho más pequeños. Entonces, para nosotros, la utilidad es el centímetro cúbico y también el decímetro cúbico, ¿sale? Aquí, por ejemplo, tenemos un centímetro cúbico equivale a 1 por 10 a la menos 2 metros cúbicos, ¿verdad? Y esto, pues bueno, si yo multiplico, recuerden propiedades de los exponentes, pues esto es igual a 3 por menos 2, pues nos daría 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, ¿sale? Un decímetro, en este caso es 1 por 10 a la menos 1 metros elevado al cubo, y pues bueno, multiplico, ¿no? Menos 1 por 3, pues me daría 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Sale? Aquí es muy útil, aquí les digo, o sea, las propiedades que vimos de exponentes, no crean que nada más se ven así porque sí, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, todas las propiedades matemáticas que vimos en álgebra, pues ahora los estamos viendo en química, ¿ok? Entonces tienen utilidades en otras materias. Bien, otra unidad común de volumen es el litro, ¿sale? Un litro se define como el volumen que ocupa un decímetro cúbico, ¿sale? El volumen de un litro es equivalente a 1000 mililitros, ¿sale? Y esto, pues bueno, lo podemos reescribir de esta forma. Por ejemplo, un litro equivale a 1000 mililitros. A su vez, esto es equivalente a 1000 centímetros cuadrados o a un decímetro cúbico, ¿sale? Y pues bueno, si nosotros hacemos la referencia, un mililitro es equivalente a un centímetro cúbico, ¿sale? Esto es parte de las conversiones. ¿Ok? Bien, entonces ya nos estamos dando cuenta de cuáles son las unidades que vamos a estar trabajando y pues bueno, en estos casos, cuáles son las más convenientes en la materia de química. Vamos a ver un tema más importante, bueno, un poquito más importante, que es la densidad. Aquí vamos a utilizar la masa y el volumen. ¿Ok? La densidad la representan con la letra D o hay ocasiones donde la representan con la letra ρ. El rho es una letra griega, ¿sale? Búsquenlo. En esos casos, pues bueno, es equivalente a la masa sobre el volumen. Como la densidad es una propiedad intensiva, que es lo que habíamos visto hace ratito, y no depende de la cantidad de masa presente para un material, la relación de masa a volumen siempre va a ser la misma. En otras palabras, si el volumen aumenta, va a aumentar la masa. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, pues bueno, tenemos, ¿no? La referencia con respecto a lo que es un metro cúbico, ¿no? A un centímetro cúbico, y pues bueno, cuando tenemos un litro, ¿no? Prácticamente, este es el ejemplo del de acá arriba, ¿ok? La unidad derivada del Sistema Internacional para la Densidad es el kilogramo por metro cúbico, ¿sale? Esa es su unidad de medida. Esta unidad prácticamente es demasiado grande para aplicaciones en química, por lo que nosotros podemos utilizar el gramo sobre centímetro cúbico o su equivalente, que es el gramo sobre mililitro, ¿sale? Esto nos va a ayudar a expresar densidades tanto para sólidos como para líquidos, ¿sale? En los gases todavía son más bajas las densidades, ¿no? En este caso en gases. Y pues bueno, aquí prácticamente nosotros vamos a utilizar los gramos por litro, ¿sale? Entonces vean muy bien, para sólidos y líquidos podemos utilizar el gramo sobre centímetro cúbico o gramo sobre mililitro. Y para gases, cuando las densidades son muy bajas, pues bueno, en este caso se utiliza el gramo sobre litro, ¿sale? ¿Esto a qué se debe? Pues bueno, se debe a que, pues bueno, la intención es que no tengamos tantos ceros, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos la referencia, un gramo sobre centímetro cúbico, sabemos que esto es equivalente a un gramo sobre mililitro. O dicho de otra forma, esto es equivalente a 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, al hacer la comparación de un gramo sobre litro, pues esto es equivalente a 0.001 gramos sobre mililitro, ¿no? Si nosotros hacemos la conversión en su forma de notación científica, pues bueno, esto es equivalente a 1 por 10 a la menos 2, ¿no? Gramos sobre mililitro. ¿Ok?
Prácticamente la notación científica nos va a ayudar a simplificar la expresión, ¿sale? Por ejemplo, bueno, en este caso nos dan el ejemplo uno y el ejemplo 2, nos van a mostrar cálculos de densidad. Nos dicen que tengamos una observación muy importante para la resolución de problemas. Prácticamente es de utilizarse, hacerse las siguientes preguntas con respecto a una representación, perdón, a una interpretación de la respuesta. ¿Son correctas las unidades? ¿El resultado tiene el número de cifras significativas adecuado? ¿Es razonable el resultado? En este caso son este tres tipos de preguntas de las cuales, pues bueno, es donde genera la curiosidad, ¿sale? Entonces siempre debemos de ponernos a pensar en eso, ¿no? Si son correctas las unidades, si es el número correcto de cifras significativas, ahorita vamos a ver qué es eso, y pues bueno, si es razonable el resultado. Como podemos observar, la química es una ciencia experimental y las respuestas deben tener sentido en términos de especies reales con respecto a un mundo real, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a ver la primera pregunta, ¿no? El primer ejemplo. Nos dice, el oro es un metal precioso químicamente inerte. Se utiliza principalmente en joyería, para piezas dentales y en aparatos electrónicos. Un lingote de oro con una masa de 301 gramos tiene un volumen de 15,6 Disculpe, centímetros profe, cúbicos. Dime, Sebastián. ¿a qué se refiere con inerte? Eh, Inerte se refiere a ver si no mal me equivoco, que no sufre transformación. En este caso no cambia su composición, Ah, ok. ¿sale? Si no me Sí. equivoco, déjame checarlo otra vez, pero sí creo que es a lo que se refiere, que no sufre alteración. O sea que si se funde y se vuelve a usar, no, A no usar, le pasa nada. exactamente, sí, Ok. ¿ok? Sí, incapaz de reacción, ahí está. Inerte es incapaz de reacción, entonces no reacciona y pues bueno, sigue estando igual, ¿ok? Bien, nos pide calcular la densidad del oro. Se tiene la masa y el volumen, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren lo que estamos haciendo. Estamos utilizando otra vez, ¿no? Nuestro esquema RDP. Vamos a dar un planteamiento, ¿verdad? Vamos a hacer una hipótesis y por último vamos a hacer la solución. Nos dice, se tiene la masa y el volumen y se pide que se calcule la densidad. Vamos a utilizar la fórmula de la densidad, donde esta es igual a la masa sobre el volumen. En este caso, la masa, pues es de 301 gramos sobre los 15,6 centímetros cúbicos. Nos damos cuenta que en efecto podemos utilizar bien la conversión de gramos a centímetros cúbicos y pues bueno, prácticamente esto nos daría como resultado 19,3 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sale? Entonces, la densidad del oro es de 19,3 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? En este caso, con respecto a una masa de 301 gramos y con un volumen de capacidad de 15,6 centímetros cúbicos, ¿no? Esa es la conclusión del ejercicio, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dan un ejemplo, nos dan un ejercicio, ¿no? A ver si ya muy chicles, ¿verdad? Ya te las sábanas. Dice, una pieza de platinos metálico con una densidad de 21,5 gramos sobre centímetro cúbico tiene un volumen de 4,49 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la masa? Esto es muy fácil, porque realmente, si ustedes recuerdan sus clases de álgebra, ya habíamos aprendido a hacer despejes, ¿verdad? Si aquí me están pidiendo la masa, como tal, yo puedo observar que tengo la densidad y tengo el volumen. Entonces, con respecto a la fórmula de la densidad, pues yo puedo despejar, ¿no? Prácticamente la masa es equivalente a la densidad por el volumen, ¿sale? Si yo sustituyo, pues en este caso sería 21,5 gramos sobre centímetro cúbico por 4,49 centímetros cúbicos, ¿no? Nos damos cuenta que los centímetros cúbicos con los centímetros cúbicos se cancelan y pues bueno, esto nos daría como resultado, nos daría como resultado 96,535 gramos, ¿sale?
Aquí hago un pequeño énfasis con respecto a las cifras significativas. Si ustedes observan, chicos, me doy cuenta que en el primer dato que me están arrojando hay un valor después del punto decimal. En este otro valor hay dos valores después del punto decimal. La regla de la teoría del error, en este caso el más menos 5%, me dice que yo debo de tomar como referencia entre 3 hasta 5 valores, o sea, dependiendo de la respuesta, desde 3 hasta 5 valores, ¿verdad? Que aparezcan después del punto decimal para que yo tenga un resultado con una margen de error del más menos 5%. ¿Sale? Entonces, si ustedes observan, estoy tomando como referencia tres valores después del punto decimal al multiplicar 21.5 por 4.49. ¿Ok? ¿Esto por qué se los digo, chicos? Bueno, porque van a haber preguntas en las cuales van a tener este tipo de valores decimales, ¿no? Por ejemplo, 2.1 y por ejemplo tendríamos 3.75. ¿Ok? Entonces, en estos casos, pues bueno, multiplicamos esta expresión, ¿no? 2.1 por 3.75, ¿no? Y esto nos daría como resultado, pues, 7.875, ¿no? Y a lo mejor van a existir en los incisos, ¿no? Vamos a tener 7.8, vamos a tener 7.87, 7.875, y el inciso D vamos a poner hasta 8, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando se trate de resolver fenómenos tanto físicos como químicos, pues sí o sí debemos de contemplar las cifras significativas, ¿sale? Entonces, en estos casos, pues la respuesta correcta, pues sería el inciso C, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que 7.8, pues es un valor práctica o medianamente correcto, pero no está cumpliendo con la teoría del error, que es del más menos 5%, ¿sale? Por ejemplo, 7.87 de igual manera, pues a lo mejor sí está dentro del rango, ¿verdad? Pero no estamos cumpliendo con el propósito de las reglas de la cifra significativa, ¿ok? Entonces, finalmente, pues bueno, nos quedaría esta respuesta, ¿no? Este del inciso D, en este caso que sería 8, pues bueno, prácticamente pues ya pasaría casi punto 2, ¿no? Puntos 2 decimales, ¿no? De los cuales, pues bueno, puede pasar incluso del más menos 5%, ¿no? O sea, se los digo porque no va a haber, va a haber ocasiones en donde, pues bueno, si ustedes hacen la multiplicación, pues les va a dar este resultado. Entonces siempre tienen que contemplar el resultado correcto. ¿Ok? En algunos donde a lo mejor les pongan 9, 5, pues bueno, ya obviamente para ustedes va a ser más fácil, ¿no? Pero si en caso de que en su examen les lleguen a poner este tipo de reactivos, ¿no? Donde tienen pues toda la relación, ¿no? En concreto, pues bueno, en este caso, pues tendríamos que contemplar la cifra significativa. ¿Ok? Bien, ya hemos resuelto el ejercicio. Hasta el momento, ¿tienen dudas? ¿Tienen preguntas? No, profe. ¿No? ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Bueno, ok. Ya le tomaron captura porque recuerden que cuando lo hago enfrente de un libro, lo tengo que borrar. Ya. ¿Ya? Ok. Bien, voy a borrarlo. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. Nos dicen la densidad del etanol es un líquido incoloro, conocido comúnmente como alcohol de grano. Nos están dando la densidad, que es equivalente a 0.798 gramos sobre mililitro. Nos pide que calculemos 17.4 mililitros de líquido. En este caso, lo mismo, vamos a tomar como referencia la ecuación de la densidad y pues bueno, vamos a reorganizar, ¿no? Vamos a despejar con respecto a la masa. La masa, esto es equivalente a la densidad por el volumen, prácticamente el mismo ejercicio del de arriba, ¿no? Y pues bueno, podemos observar las unidades de medida, ¿no? Si no estamos hablando con masa, pues por ende yo debo de entender claro que mi unidad de medida tiene que quedar en gramos. Si yo, por ejemplo, observo que no se cancela ningún término, aguas, porque posiblemente, chicos, posiblemente estemos haciendo una mala conversión, ¿sale? Un mal despeje.
Entonces, obsérvenlo muy bien. Los mililitros con los mililitros, pues se cancelan. ¿Ok? Y finalmente, pues bueno, tenemos que la masa, ¿no? La masa con respecto al líquido de etanol, pues es de 13,9 gramos. ¿Sale? Aquí nos dan un apunte muy importante, es parte del conocimiento general, nos dicen que durante la fermentación del pan, pues se produce etanol, ¿no? En este caso, cuando nosotros agregamos levadura, ¿verdad? Levadura, recuerden, es pues ¿cómo se puede decir? Es una bacteria, un honguito, ¿no? En el cual, pues bueno, produce la reacción de que al comer azúcar, pues bueno, en este caso, infle la masa, ¿ok? Otro ejemplo nos dice la densidad del ácido sulfúrico, en este caso del acumulador de automóvil, es de 1,41 gramos sobre mililitro. Nos pide que calculemos la masa de 242 mililitros de líquido, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, ¿no? Ya conocemos la fórmula de la masa. La masa, pues, es la densidad por el volumen. La densidad por el volumen. Entonces, en estos casos, pues tendríamos 1,41 gramos sobre mol por 242, me parece. ¿Sí? 242 mililitros. Ahora yo sobre mol. Ahora yo ando en Guatemala, ¿eh? Gramos sobre mililitro. Gramos sobre mililitro. ¿Sale? Y finalmente, ¿no? Hacemos la multiplicación. Me doy cuenta que debo de tomar como referencia dos puntos decimales, ¿sale? Entonces aquí sería 1,41 por 242. Esto nos daría como resultado 341,22 gramos, ¿no? Mililitro con mililitro se cancelan y pues me quedarían los gramos, ¿no? Entonces se requiere de 341,22 gramos, ¿no? De ácido sulfúrico para que tenga una densidad de 1,41 gramos sobre mol del acumulador del automóvil, ¿no? Con respecto, pues, a 242 mililitros de líquido, ¿ok? Profe, Dime, entonces la masa es de 341.22 o de 22 200. exactamente. No, de 341, ¿no? Ok. Porque nos están pidiendo la masa. Aquí nos están dando el líquido, nos están dando el volumen. El volumen es de 242 y nos están dando la densidad, que es de 1,41, ¿ok? Pero, ¿y esos 242 mililitros entonces son sin... Es la capacidad, ¿sale? Es la capacidad o cuando hablamos de volumen, pues se trata de un recipiente, ¿no? En este caso, donde nosotros vamos a verter ese gramaje de esos 341,22 para Ajá, obtener una densidad de ese acumulador del 1,41 gramos sobre mol, perdón, sobre mililitro. mililitro? Ujú. Ok, Recuerden, el volumen es la capacidad, es el recipiente donde yo voy a echar lo que me están pidiendo, ¿no? Para ok, obtener ok. una densidad clara. Va, ya lo entendí. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bien. Vamos con respecto a las escalas de temperatura. Actualmente nosotros utilizamos tres escalas, que es los grados Fahrenheit, los grados Celsius y los grados Kelvin, ¿sale? En fenómenos tanto físicos como químicos, utilizan más el grado Kelvin, ¿sale? Con respecto al sistema internacional es el grado Kelvin. Con respecto al sistema anglosajón o el sistema inglés, utilizan el Fahrenheit, ¿sale? Aquí en México, a pesar de que trabajamos con el sistema internacional, nosotros también trabajamos el sistema de grados centígrados. Prácticamente los grados Kelvin son para temperaturas bastante altas, ¿sale? Entonces, realmente la referencia que hay entre centígrados y Kelvin es bastante grande, ¿sale? Entonces, prácticamente los grados Kelvin es un poquito complicado que lo trabajemos. Entonces, si ustedes observan, cuando ven su aplicación, ¿no? De cómo va a estar el clima hoy, pues va a estar en grados centígrados. ¿Ok?
Esto se refiere a la comparación de ebullición de cada uno de los elementos, ¿verdad? En este caso, estamos tomando el punto de ebullición del agua, ¿ok? Si nosotros observamos el punto de ebullición del agua que nosotros conocemos, es a 100 grados centígrados, ¿sale? Si nosotros hacemos la comparación con respecto a Kelvin y con respecto a Fahrenheit, pues bueno, el punto de ebullición sería a 373 Kelvin o a 212 grados Fahrenheit. Como pueden observar, si nosotros hacemos la representación en grados Fahrenheit, prácticamente sería el doble, ¿verdad? Por eso cuando vemos en algunos noticieros en Estados Unidos, en donde dicen, no, estamos a 80 grados Fahrenheit, pues que se están asando, ¿no? Pues que realmente sí se están asando, porque están a 40 grados centígrados, ¿no? Pero bueno, realmente nosotros tenemos esa referencia, ¿ok? Al hacer la conversión, ¿no? O estamos a un clima de 20 grados Fahrenheit, ¿no? Pues imagínense, entonces están a una temperatura, pues, está haciendo mucho frío, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en estos casos es la referencia, ¿no? Si nosotros lo hablamos con respecto al cuerpo humano, nuestra temperatura corporal es de 37,5 grados Celsius, ¿no? Bueno, aquí hicieron a cerrarlo a valores enteros, en este caso es a 37 grados centígrados. Entonces, con respecto, con respecto a grados Fahrenheit es de 98,6 grados y con respecto a kelvins, pues sería de 310 grados Kelvin, ¿ok? La temperatura ambiente, ¿no? Una temperatura pues donde no haya ni frío ni haya calor, pues es de 25 grados centígrados, ¿no? La referencia que nosotros tenemos. Con respecto a Fahrenheit, pues sería de 77 grados y con respecto a Kelvin sería de 298 grados, ¿sale? Entonces, para que no les extrañe, ¿no? De que les hagan preguntas de qué temperatura con respecto a Kelvin equivale es la temperatura ambiente, ¿no? Les van a poner tal cual, ¿no? Con respecto a Kelvin, ¿no? Entonces, si ustedes dicen, pues el inciso A, pues 25 grados, ¿no? El inciso B, 77 grados. El inciso C les ponen la trampa, ¿no? Y les ponen 300, bueno, 298, ¿no? 298. Y el inciso D, 310, ¿no? Porque se les acabaron los números, ¿no? En este caso, si es con respecto a Kelvin, la temperatura ambiente, pues bueno, en estos casos va a ser de 298. Muchos se van a ir con la finta y van a decir, pues obvio, pues a mí me dijeron que es a 25 grados. Sí, es a 25 grados, pero centígrados, no Kelvin, ¿sale? Si la pregunta fuera con respecto a grados centígrados, pues en estos casos voy de acuerdo, ¿verdad? Aquí sí la respuesta correcta sería la letra A, pero no, la respuesta correcta sería la letra C, ¿ok? Aguas, porque con este tipo de preguntas lo que mide en su examen de admisión es su comprensión lectora, ¿ok? Bien, finalmente cuando tenemos el punto de congelación del agua, en este caso el punto de congelación nos se comentan que es a 0 grados centígrados o sí, grados centígrados o grados Celsius, es lo mismo. Con respecto a Fahrenheit es equivalente a 32 grados Fahrenheit y de Kelvin pues sería 273 Kelvin, ¿sale? De aquí nosotros vamos a obtener, ¿no? Las fórmulas de conversión de aquí de estas tres. Por ejemplo, el tamaño de un grado en la escala Fahrenheit es de 100 sobre 180, o sea, a 5 novenos de un grado en la escala Celsius. Para yo convertir de grados Fahrenheit a grados Celsius, se escribe de la siguiente forma. En este caso son los grados Fahrenheit que yo tenga menos 32 grados y esto a su vez voy a multiplicarlo por 5 grados Celsius sobre los 9 grados Fahrenheit. Aquí podemos observar que cancelamos los Fahrenheit y nos quedarían los Celsius, ¿no? Por eso es la relación. Lo mismo si yo quiero hacer la conversión ahora de Celsius a Fahrenheit, en este caso, pues ahora va a ser al revés. Sería 9 grados Fahrenheit sobre los 5 grados centígrados multiplicado por los grados centígrados que me dé el sistema o me dé el problema. Y a estos a su vez le voy a sumar los 32 grados Fahrenheit.
¿ok? Tanto la escala Celsius como la Kelvin van a tener unidades de igual magnitud. Es decir, 1 grado Celsius equivale a 1 grado Kelvin. Era lo que yo les comentaba. Realmente la relación que tienen los Celsius y la Kelvin es la misma, ¿ok? Pero ¿por qué yo no utilizo grados Kelvin en vez de utilizar grados centígrados? Pues bueno, porque los Kelvin son para temperaturas altas, ¿ok? Entonces, pues bueno, el ser absoluto en la escala Kelvin, pues es equivalente a menos 273,15 grados Celsius, ¿sale? Para yo hacer la conversión de Celsius a Kelvin, pues lo único que tengo que hacer es la conversión, ¿no? Son los grados centígrados, le sumo los grados Kelvin, perdón, los grados Celsius, le sumo lo que es el ser absoluto, o sea, más 273,15, y esto a su vez, pues lo multiplico, ¿no? Debemos de recordar que un Kelvin equivale a 1 grado centígrado, simplemente lo estoy haciendo ¿para qué? Para poder cancelar los Celsius, ¿no? Cancelo los Celsius y me quedarían los Kelvin. A menudo va a ser necesario hacer conversiones entre grados Celsius y grados Fahrenheit y entre grados Celsius y grados Kelvin. Estas conversiones, pues bueno, vamos a verlas a continuación. ¿Sale? Por ejemplo, nos dan un chorizote de problema, pero repito, la intención de los chorizotes de los problemas es para la comprensión lectora. Nos dicen la soldadura es una aleación formada por estaño y plomo que se utiliza para circuitos eléctricos. ¿Sale? ¿Ven? Ya les comenta, ahí está, miren. ¿Por qué llevo a química? Porque miren, tendría que saber que una soldadura, en este caso, pues es la alineación entre estaño y plomo. Esta soldadura entra a un punto de fusión de 224 grados Celsius. ¿Qué se refiere a punto de fusión? Pues bueno, que se hace líquida. ¿Ok? ¿Cuál es el punto de fusión en grados Fahrenheit? Luego nos dan otro inciso. Nos dice el helio tiene el punto de ebullición más bajo de todos los elementos, o sea, en este caso, de menos 452 grados Fahrenheit. También nos pide que hagamos la conversión a grados Celsius. Y por último, nos dice el mercurio es el único metal que existe en forma líquida a temperatura ambiente y por ende se funde a menos 38,9 grados Celsius. Prácticamente nos piden que hagamos la conversión a su punto de fusión en kelvins. ¿Sale? Lo vamos a hacer con respecto a la soldadura de estaño y plomo porque nos dicen que el punto de fusión es a 224 grados Celsius. Nos piden que hagamos la conversión a grados Fahrenheit. Como pueden observar, utilizamos la fórmula, en este caso es 9 quintos, ¿no? De Fahrenheit, de 9 grados Fahrenheit sobre 5 Celsius, multiplicado por los 224 más 32 grados Fahrenheit, y esto nos daría como resultado, pues 435. ¿Sale? Aquí, ojo, algo muy importante, chicos. ¿Sale? Deben de utilizar y deben de aplicar la jerarquía de operaciones, ¿sale? Porque yo veo que muchos dirían, ah, pues sumo los 224, le sumo los 32 y después lo multiplico por 9 quintos. Error, ¿sale? Aquí y en China, en matemáticas, en física y en química, se utiliza la jerarquía de operaciones, ¿sale? ¿Qué es la jerarquía de operaciones? Pues bueno, ya lo vimos. Pero es paréntesis, exponentes, multiplicación, división, adición o suma y sustracción o resta. Entonces, si la jerarquía me dice que primero tengo que multiplicar, primero voy a multiplicar. O sea, en este caso tengo que multiplicar 224 por 9 quintos y posteriormente voy a sumarle los 32 grados Fahrenheit. Obsérvenlo muy bien, ¿ok? Ahora, en estos casos tenemos 435 grados Fahrenheit. Entonces la conversión de fusión con respecto a Fahrenheit es de 435 grados. ¿Sale? Ahora vamos con el inciso B. El inciso B nos dice, el helio tiene el punto de ebullición más bajo. En este caso nos dice que es equivalente a menos 452 grados Fahrenheit y pues, nos dice que hagamos la conversión de temperatura a grados Celsius. Ahora observen cómo está la fórmula. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, van a decir, bueno, usted me acaba de decir que primero multiplique y luego sume o reste. Pero vean cómo está estructurada la fórmula.
Véanla muy bien. Nos damos cuenta que aquí hay un paréntesis, ¿sale? Entonces, en este caso es el paréntesis. Lo que nos dice es que yo tengo que eliminar el paréntesis y luego multiplicar. No importa los valores que yo tenga dentro del paréntesis, sea una multiplicación, una división, una suma, una resta, sí o sí tengo que eliminar el paréntesis. Aquí nos damos cuenta que eliminamos menos 452 menos 32 y posteriormente lo multiplicaría por 5 novenos, ¿sale? Y esto nos daría como resultado menos 269 grados Celsius, ¿ok? Y a lo mejor no se ve claro porque, bueno, yo tiene paréntesis, pero por ejemplo, si estuviera así, menos 452, le voy a poner grados Fahrenheit, menos 32 grados Fahrenheit por 5 novenos. Si se dan cuenta, en este caso, no hay paréntesis. Ah, bueno, solamente en este caso, aquí sí aplicaría, ¿verdad? Lo que les acabo de decir. Tengo que multiplicar 5 novenos por 32 y posteriormente le restaría los menos 452, ¿no? Pero vean cómo está estructurada la fórmula, ¿sale? Y es algo muy importante que deben de tener en claro, ¿sale? Cómo están estructuradas las fórmulas, ¿ok? Las acabamos de ver ahorita. Entonces, pues bueno, lo único que hicimos fue hacer la conversión. Finalmente vamos con la fusión del mercurio en grados Kelvin. Nos habían dado la temperatura en grados Celsius. En este caso es equivalente a menos 38,9 grados Celsius. Tengo que sumar, véanlo bien otra vez. Nos damos cuenta que está dentro de un paréntesis. Entonces, para eliminar el paréntesis, tengo que hacer la operación que esté dentro de él. Y por último lo multiplico por 1, ¿no? Prácticamente 1 grado Kelvin sobre 1 grado Celsius. Y pues bueno, esto nos daría 234,3 kelvins, ¿no? Entonces, en este caso, este sería el punto de fusión del mercurio. ¿Ok? Bien, ¿dudas, preguntas con respecto a la conversión de temperaturas? No, profe. ¿No? ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? Bien. Bien, vamos con respecto a la notación científica. ¿Ok? Nos comentan que los químicos trabajan con números demasiado grandes o con números exageradamente pequeños, ¿sale? Por ejemplo, podemos observar que en 1 gramo de hidrógeno hay aproximadamente, bueno, en este caso, todo este morlote, ¿verdad? ¿Alguien me podría leer este número? Mm, Son 602, 200.000 examillones, algo así. ¿Hexamillones? Ah, ¿No? caray. Ya llegamos a los hexa. No, espérate, todavía no llegamos. A ver, tenemos. Serían las primeras unidades, decenas, centenas. Luego teníamos los millares, ¿no? Los milares. Miles. Luego tenemos los millones. Luego tenemos los 1.000 millones. Luego tenemos eh, billones. Luego tenemos 1.000 billones. Luego tenemos trillones. Y por último tenemos 1.000 trillones, ¿no? Entonces en este caso serían 602.000 trillones, 200.000 602.000 trillones. trillones, ¿no? 602.000 trillones, ¿no? Ajá, 200.000 billones. Ahí está, 200.000 billones. ahí está, ¿sale? Entonces, en estos casos, pues la verdad, imagínense, ¿no? Pues, al leer esos numerotes, pues sí, la neta es una joda, no es una friega, ¿no? Por ejemplo, entonces nos dice que cada átomo de hidrógeno tiene apenas una masa de, pues no, esto está más canijo todavía, ¿no? Decirlo, ¿no? Ok, viene, y sí, no pasa nada, ¿ok? Gracias, hasta luego. Nos vemos bien y hasta luego.
Luego nos dice, el manejo de estos números pues es engorroso y pues bueno, prácticamente pues es fácil de cometer errores cuando se realizan cálculos, ¿no? Por ejemplo, tenemos este cálculo, ¿no? Tenemos esta expresión. Híjole, no es que sí está muy complicado, pero bueno, nos tenemos punto 00056 y punto 00048, ¿no? Al multiplicarlo, pues nos da esta expresión, ¿no? Nos damos cuenta que van aumentando la cantidad de ceros, ¿no? Para esto es muy importante conocer la notación científica, ¿ok? Vamos a ver la importancia de las unidades. Y esto es reciente, ¿eh? En 1998, la NASA realizó el lanzamiento hacia Marte del Mars Climate Orbiter, un satélite de 125 millones de dólares para medir los cambios climáticos del planeta rojo. Se supuso que la nave espacial entraría en órbita el 23 de septiembre de 1999, después de un viaje de 416 millones de millas, después de un viaje de 416 millones de millas. En cambio, entró en la atmósfera del Marte en aproximadamente 100 kilómetros, o sea, 62 millas por debajo de lo que se había planeado, y en estos casos, pues desafortunadamente lo destruyó el calor. Los controladores de la misión argumentaron que la pérdida de la nave se debió a un error en la conversión de las unidades inglesas de medición a las unidades métricas. Fíjense, hasta la misma NASA se llegaron a equivocar, ¿eh? Los ingenieros de Lockheed Martin Corporation, que construyeron la nave espacial, especificaron su fuerza en libras, que es una unidad inglesa. Por otra parte, los científicos del laboratorio de propulsión supusieron que los valores de la fuerza estaban expresados en unidades métricas como los newtons. Por lo común, las libras son unidades de masa. Sin embargo, cuando se expresa como unidad de fuerza, una libra es la fuerza debida a la atracción por la gravedad sobre un objeto que tenga esa masa. Para hacer la conversión entre libras y newtons, se inicia de la siguiente forma. O sea, una libra es equivalente a 4.536 kilos a partir de la segunda ley del movimiento de Newton, ¿no? Esto recuerdo la fórmula, ¿no? De la fuerza igual a la masa por la aceleración. Y aquí, pues bueno, nos damos cuenta que con respecto a kilos, pues esto es equivalente a 4.45 newtons. Debido a que un newton es equivalente a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y como consecuencia, en vez de convertir la libra de fuerza como 4.45, los científicos, pues desafortunadamente la consideraron como un newton. La fuerza del satélite expresada en newtons resultaba bastante menor, lo que pues tuvo la consecuencia de una menor órbita y finalmente pues la destrucción de la nave espacial. Al comentar sobre el fracaso de la misión, un científico dijo, debemos enfatizar en el estudio del sistema métrico en los cursos de ciencias en las escuelas primarias, secundarias y en las preparatorias hasta el final del mundo. ¿Sale? Entonces, ¿de dónde surge la importancia de la notación científica? Fíjense, cómo la NASA mandó, o bueno, en este caso lanzó el prototipo creado por Lockheed Martin Corporation, ¿verdad? Y pues bueno, se dieron cuenta que pues cada uno estaba haciendo sus medidas como a su santa voluntad le dio a entender, ¿ok? Todos dieron por hecho que estaban utilizando un mismo sistema de unidad y no, desafortunadamente los de Lockheed Martin Corporation estaban utilizando libras, cuando la NASA pues estaba haciendo uso del sistema internacional, ¿sale? Y pues bueno, como hubo un error de cálculo, pues desafortunadamente pues el Mars Climate Orbiter, en este caso, pues chafió, ¿no? Y esos 125 millones de dólares, pues se fueron a la basura. Entonces, imagínense perder 125 millones de dólares. Fíjense, nada más. Entonces, aguas, vean. Incluso el no medir, pierdes dinero, ¿no? El no saber medir bien, el no hacer las conversiones, te hace perder dinero. ¿Ok? Bien. Aquí nos dice, sería fácil olvidar un cero o agregar uno más después del punto decimal. Por esta razón, para manejar cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas, se utiliza la llamada notación científica, sin importar la magnitud, y todos los números se pueden expresar de la forma n por 10 a la n, donde n es un número entre 1 y 10, ¿no?
Y n, el exponente, puede ser un número entero tanto positivo o negativo. Se dice que cualquier número expresado en esa forma está escrito en notación científica. Vamos a suponer que se pide expresar un determinado número en notación científica. Básicamente, la tarea es encontrar el valor de n minúscula. Se cuenta el número de lugares que se debe mover el punto decimal para tener el número n mayúscula, que está entre 1 y 10. Si el punto decimal se mueve hacia la izquierda, entonces n minúscula va a ser un entero positivo. Pero si se mueve hacia la derecha, pues en este caso va a ser un número n en minúscula negativo. Los siguientes ejemplos ilustran el empleo de la notación científica. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo representar 568.762 en notación científica? Bueno, en este caso, vamos a ver cuántos valores podemos recorrer después del punto. Nos damos cuenta que solamente podemos recorrer dos, ¿verdad? En este caso, se van a mover hacia la izquierda, ¿verdad? Y como se mueven hacia la izquierda, pues en este caso nuestra notación va a ser positiva, ¿sale? Y finalmente, pues al realizar la conversión en notación científica, pues va a ser equivalente a 5.68762 por 10 a la 2, ¿sale? Y pues bueno, n es equivalente a 2, ¿no? Oiga, profe, Dime, ¿y cómo sería negativamente? Ah, es el de abajo, ¿verdad? haz el de abajo, espérame tantito, Ah, sí, no lo vi, ¿sale? perdón. En este caso tenemos esta expresión, 0.000000772. En este caso podemos observar en notación científica y aquí los puntos decimales se van a mover hacia la derecha. Entonces, como se mueven hacia la derecha, nuestro valor, o en este caso nuestra n minúscula, va a ser negativa. Aquí debemos de moverlos hasta que encontremos, ¿sale? Hasta que encontremos valores enteros, ¿verdad? Recuerden que n mayúscula tiene que estar entre 1 y 10, ¿ok? Entonces aquí, pues bueno, tenemos hasta 7, ¿ok? Y ya después del 7 podemos recorrerlo, o los dos valores. En este caso sería 7.72 por 10 a la menos 6, ¿sale? Aquí nos damos cuenta que se movió 6 lugares hacia la derecha, por lo tanto, pues n es igual a menos 6, ¿sale? O sea, profe, se toma después del primer 7 el número de ceros El y número de ahí. ceros, exactamente, ¿sale? ¿Por qué? Porque al llegar al primer 7, ya tenemos un valor de n. Recuerda que n debe estar entre 1 y 10, ¿sale? Ujú. Entre 1 y 10, sí o sí. Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos 7. Entonces tomamos en cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ujú. ¿Sale? Hasta aquí. Entonces ya ahora sí yo tengo aquí que son 6 ceros y pues bueno, aquí quedaría mi punto. Entonces ya sería 7.72 por 10 a la menos 6. Ok, ¿Ok? sí, profe. Ahora, un dato muy importante. Primero, n igual a 0 o n minúscula igual a 0 se utiliza para los números que no se expresan en notación científica. Por ejemplo, si yo tengo el 74.6 por 10 a la menos 0, pues bueno, prácticamente esto es equivalente a 74.6. ¿Ok? O sea, si hay notación en 0, pues bueno, no tiene sentido. Simplemente se pone el valor y se acabó. En la práctica se omite el exponente n igual a 1. ¿Por qué? Porque bueno, si yo tengo la notación científica para 74.6, al yo hacer la notación, me quedaría como 77.46 por 10, ¿sale? En algunos textos sí lo llegan a poner, pero lo conveniente es no ponerlo, ¿sale? Si yo, por ejemplo, quiero realizar este valor, quiero representarlo en notación científica, me doy cuenta que en este caso, mi expresión se mueve hacia la izquierda, por lo tanto, mis valores van a ser, em, no, pero aquí se mueve hacia la izquierda. En este caso, si se mueve hacia la izquierda es negativo, ¿no? Entonces aquí mi punto decimal se va a mover hacia acá.
No, sí, a la izquierda, perdón. Estoy leyendo el del inciso A. No, se está moviendo hacia la izquierda. Y si se mueve hacia la izquierda, se mueve un valor. Entonces, al hacer la conversión, me quedaría 7.46 por 10, ¿no? Ya no es necesario poner a la 1, ¿sale? No es necesario, no tiene sentido. Entonces, solamente se quedaría 7.46. Por ejemplo, si yo tuviera 74.60, ¿sale? O bueno, vamos a dejar, a ver, vamos a ver, otro valor, otro valor. Por ejemplo, si tuviéramos 74.652, por ejemplo. Si lo queremos representar en notación científica, lo mismo, se recorre un punto y en este caso nos quedaría 7.4652 por 10 a la 1. ¿Sale? Si ustedes observan, tiene que quedar en términos, ¿verdad? Donde n tiene que estar entre 1 y 10. ¿Sale? Por ejemplo, si yo tengo esta otra expresión, por ejemplo, 0.070, 746, por ejemplo, aquí podemos observar que el punto decimal se va a mover hacia la derecha. Tenemos 1, 2, 3, se van a mover tres espacios. Entonces aquí sería 7.46 por 10 a la menos 3. ¿Sale? Y esa sería pues la conversión, ¿no? Con respecto a notación científica. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿No? Bien. Sí. Ok. Bueno, sí, más o menos sí le entendimos unos. ¿Sí? Ok. ¿Los demás? Igual entendí. Bueno. Ok. Bien. Voy a borrar esto. Por ejemplo, para nosotros hacer sumas o restas, ¿no? Adición es suma, ¿eh? Adición es su sinónimo. Y sustracción es resta. Para sumar o restar usando la notación científica, primero se debe escribir cada cantidad, es decir, en este caso vamos a llamar N1 y N2 con el mismo exponente. Prácticamente es lo que nosotros habíamos visto con leyes de los exponentes, ¿verdad? Si tiene el mismo exponente, por ejemplo, 3x cuadrada más 5x cuadrada, pues yo puedo sumar las bases, ¿verdad? Esto me daría 8x cuadrada. Pero, por ejemplo, si yo tengo 3x cuadrada y yo tengo más 5x, pues en este caso, esta expresión yo no la puedo sumar. Esta expresión me queda tal cual. A pesar de que dicen, bueno, yo tengo la misma variable o es la misma incógnita x, ¿no? Sí, pero no, ¿sale? No podemos utilizarlo así. Entonces, en la notación científica es exactamente lo mismo, ¿sale? Si yo, por ejemplo, tengo 7.4 por 10 a la menos 3 más 5.2 por 10 a la menos 3, pues prácticamente yo tendría que sumar 7.4 más 5.2 y esto me daría 12.6 por 10 a la menos 3, ¿sale? Pero, por ejemplo, si yo tengo 7.4 por 10 a la menos 6 más 5.2 por 10 a la menos 3, pues en este caso yo no lo puedo sumar, ¿sale? Ahora, un dato muy interesante. Yo puedo hacer la conversión, en este caso este 7.4 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 3. Eso sí puedo hacerlo, ¿sale? Pero la verdad no tendría sentido, ¿ok? Porque si nos damos cuenta, este valor es la verdad bastante pequeño, que no alteraría el 5.2, ¿sale? Esto no tendría ni por la razón de que, ¿sale? Entonces, en estos casos no tendría sentido. Pero de que puedo hacer la conversión, la puedo hacer para que yo pueda hacer el cálculo y finalmente, pues bueno, me quedaría la expresión, ¿no? Pero bueno, la intención de la notación científica es que siempre tengamos un valor entero, ¿no? Siempre tengamos un valor n entre 1
y entre 10. ¿Ok? Bien, para la multiplicación y la división. ¿Ok? Para la multiplicación y la división. Para poderlo expresar en notación científica, lo mismo, vamos a contemplar dos números, n1 y n2, n mayúscula 1 y n mayúscula 2. Para los exponentes, en este caso, se van a sumar. Seguimos utilizando leyes de los exponentes. Y para dividir, en este caso, los exponentes se restan. Por ejemplo, tenemos 8 por 10 a la 4 por 5 por 10 a la 2. En este caso nosotros vamos a multiplicar 8 por 5, ¿no? Nos daría 40 y los exponentes se sumarían. En este caso tendríamos 4 más 2, pues me quedaría 40 por 10 a la 6, ¿no? Esto, como recordarán, recuerden que n tiene que estar entre 1 y 10, entonces tengo que recorrerlo y la expresión pues me quedaría 4.0 por 10 a la 7, ¿sale? Siempre deben de poner, bueno, en este caso es sí necesario poner el punto porque estamos hablando de notación científica, ¿ok? Yo lo puedo escribir tal cual, ¿no? Yo puedo escribirlo como 4 por 10 a la 7. Lo podemos dejar así, pero lo conveniente es que nosotros dejemos sí o sí el punto cero, ¿sale? ¿Para qué? Pues bueno, podamos reescribirlo en notación científica como es, ¿ok? Entonces, la respuesta idónea es esta. 4.0 por 10 a la 7. Por ejemplo, aquí tenemos 4.0 por 10 a la 5 por 7.0 por 10 a la 3. Prácticamente yo multiplicaría esto, ¿no? 4 por 7, perdón. 4 por 7, aquí me daría 28. Los exponentes se suman. Aquí no se ve, pero era por 10 a la menos 5 y este es a la 3. Entonces en este caso tendríamos menos 5 más 3, me daría menos 2. Entonces esto nos daría 28 por 10 a la menos 2. Pero recordarán que n tiene que estar entre 1 y 10, entonces recorremos el punto y esto nos daría 2 por 8 por 10 a la menos 1. ¿Sale? Y esta sería la respuesta correcta. ¿Ok? Con respecto a divisiones. Con respecto a divisiones, vamos a verificar que tenemos 6.9 por 10 a la 7 sobre 3 por 10 a la menos 5. Aquí lo mismo exactamente, vamos a dividir 6.9 entre 3, ¿verdad? Y los exponentes pues se van a restar, ¿ok? Tenemos 7 menos 5, bueno, menos 5, porque recordarán que pues aquí tenemos un menos 5, entonces aplicamos leyes de los exponentes, entonces nos quedaría 7 más 5, y pues bueno, 7 más 5 me da 12, ¿no? Entonces la solución me quedaría como 2.3 por 10 a la 12. ¿Ok? Esta sería la solución. Por ejemplo, tenemos 8.5 por 10 a la 4 sobre 5 por 10 a la 9. Lo mismo, dividimos 8.5 entre 5, ¿no? 8.5 entre 5, si no recuerdan, pues bueno, aquí tenemos 1. Número multiplicado, en este caso nos daría 3, 35. Aquí nos da 7, nos da 1.7, ¿no? Aquí los exponentes se restan, entonces sería 4 menos 9 y esto nos daría menos 5, ¿no? Entonces la expresión me quedaría como 1.7 por ¿Por qué 10 se a restan, la menos profe? 5, porque se están dividiendo. Cuando se divide se resta es Sí, ley. exactamente. Ok, Cuando se dividen, se restan. Cuando se multiplican, se suman. ¿Ok? ok, Aquí se sumaron porque hubo signo, hubo leyes de signos, menos por menos me da más, ¿sale? Pero aquí, por ejemplo, como fueron valores enteros, pues bueno, en este caso, bueno, enteros positivos, pues aquí sí se aplicó la resta, ¿no? ok. ¿Ok? Bien. ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿No hay dudas, no hay preguntas? Bien. Ahorita vamos a dejarle, ahorita vemos cifras significativas. Ahorita voy a parar el video para que no queden los tiempos de espera. Van a resolver los siguientes ejercicios. Van a resolver, en este caso tengo a 5, tengo a Emiliano, ah,
Ya se desconectó Emiliano. Le dio cuscús. Entonces, este chavo siempre se desconecta temprano. Pero bueno, ahora sí que ya depende de cada quien, ¿verdad? Si ustedes quieren aprender, pues. Entonces, tengo a Laura. Laura va a resolver el 1.29. Sebastián, tú vas a resolver el 1.30. Y Sofía va a resolver el 1.31. Sale de notación científica. ¿Ok? Tienen 15 minutos. ¿Ok? Ahora sí que tienen 5 minutos por cada ejercicio que le están poniendo aquí. ¿Ok? Entonces, tienen 15 minutos porque, pues ya, con esto nos estaremos retirando. Nada más vemos resultados, verificamos respuestas y posteriormente, pues ya. ¿Ok? Entonces, por favor, no utilicen calculadora, no utilicen IAs porque me voy a dar cuenta, ¿sale? Háganlo, razónenlo primero, ¿ok? Nada más el que nos puso, ¿verdad, profe? Ahí marcado. Sí, nada más los que les puse, ¿ok? El 1.29 Sofía, digo Laura, el 1.30 tú y el 1.31 Sofía, ¿ok? Ok. Sale, entonces le voy a poner tantita pausa y ahorita regreso.